Son muchas las cosas que me asombran en este lugar, pero miren para allá. Están los moai que dejaron los ancestros de aquí de Rapa Nui, abajo con sus tumbas y con su pueblo. Y acá al lado tenemos el cementerio del siglo XXI. Y para allá el mar, en la noche todo esto iluminado debe ser muy hermoso, la verdad. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, miren en el lugar en donde me encuentro. Y sí, es un lugar diferente, un lugar único en Chile. Y bueno, me refiero a Rapa Nui, específicamente en Angaroa. Acá existe uno de los cementerios más diferentes, a mi parecer, además único en el mundo, creo. Porque no sé si existirá en otra parte del planeta un cementerio como el que veremos el día de hoy. Estoy seguro que habrá muchos moais, muchas figuras diferentes, muchas estructuras que uno no está acostumbrado a ver en un cementerio. Al lado del centro ceremonial Tajay se encuentra este cementerio al aire libre y bueno, como les digo, debe ser diferente. Tengo mucha expectativa sobre él, no he ido al lugar, pero quiero conocerlo y reaccionar 100% con ustedes, ver cómo es un cementerio aquí en Rapa Nui, o también conocido por muchas personas como Isla de Pascua. Así que vamos para allá, hijos de la Pachamama. Lo primero que debo aclarar es que este cementerio es solamente de 1951. Allí fue cuando se inauguró, pero antes hay que aclarar que aquí en la isla hay cementerios muchísimo más antiguos y que hasta el día de hoy están bajo los moais. Bajo los moais hay un centro ceremonial, específicamente este no, porque este es como un monumento normal, pero un poco más al interior de la isla o incluso al lado del cementerio. Bajo los moais están todos los restos de las personas y del pueblo. Entonces, si ustedes llegaran a escarbar en algún momento bajo un moai, van a encontrar lleno de restos y osamentas humanas. Aclaro esto para que no piensen que este es el cementerio, el único cementerio que hay en la isla. Hay que ponernos en el caso que bajo los moais siempre han sido como cementerios. Así es la isla. Está lleno de lugares ceremoniales en todas partes. Miren, la casa de allá tiene personas Rapa Nui. Por acá recién había un moai. Muchas de las casas tienen moai. Allá hay un moai. Por allá hay otro moai que no sé si se alcanza a ver. Una piedra con figuras. Miren para acá, lleno de, podríamos decir, como figuras, como los vemos normalmente en los cementerios tradicionales del continente. Miren aquí como siembran, rondeando para que el mar no haga sus destrozos con su sal sobre las plantas, y así logran tener jardines en este lugar. Miren esa palmera de ahí también, como la protegen para que pueda crecer. Y bueno, les muestro este lugar. ¿Por qué? Porque al otro lado de este muro que vemos aquí de piedra, un poco más allá, está el cementerio. Ese es el sector de la ciudad. Aquí en Rapa Nui se le llama Angaroa. Ahora vamos bordeando el cementerio de Angaroa para que vean lo cerca que está y también lo pequeño que es. Hay que considerar que son pocas personas aquí en la isla. Y miren, si nos paramos aquí a la orilla se ve hacia adentro todo. Bastante bonito. Y ya se nota un poco diferente a los cementerios tradicionales que vemos en Chile, en el continente, como se le llama aquí. Quiero también que sepan que, por ejemplo, ahora me salió el sol, pero muy fuerte. Hace 2 minutos atrás, miren, se está escondiendo nuevamente. Como que de repente se pone a llover, de repente no. Así que puede ser que hasta que nos pille la lluvia aquí, porque de verdad que es totalmente normal aquí. Entrando aquí al cementerio nos damos cuenta que tiene para dejar las bicicletas. Se ocupan mucho las bicicletas aquí en la isla. Y también obviamente estacionamiento para los autos. Y bueno, aquí está la entrada al cementerio. Antes que entremos, quiero obviamente contarle un poco lo que es la historia de este lugar, para que entren en contexto y sepan por qué está aquí y desde cuándo está y todo. Para que entren en contexto, siempre me gusta aclarar los puntos y que sepan el lugar en donde vamos. Este cementerio se inauguró en 1951, pero antes llegaron a existir 3 cementerios en la isla, pero la idea de las autoridades era de que funcionara un solo cementerio, se estableciera uno y pudieran descansar los restos sagrados de las personas en un solo lugar y cerca de la ciudad de Angaroa. Bueno, amigos, creo que no puedo contar la historia porque están los perros llorando. Aquí se dice mucho que son los espíritus sagrados de las personas y dicen que cuando lloran los perros en la noche es por eso. Pero en este caso no, obviamente es por la sirena de los carabineros. Pero bueno, tendré que esperar un poquito para seguir contando la historia.
Les debo decir que acá en Rapa Nui son aproximadamente 7.500 personas, aproximadamente. También unas 30 personas mueren al año aproximadamente. La mayoría de los casos por los que mueren las personas aquí en la isla es por accidentes cardiovasculares y en los que en muchos casos es necesario llevarlas hasta Santiago. El viaje, para que tomen un poco la distancia, son 5 horas 20 minutos. O sea, igual es bastante tiempo como para que la persona pueda, no sé, recuperarse y todo. Pero cuando el paciente fallece en la capital, luego sus restos son traídos nuevamente a este sector y son enterrados no en este cementerio, porque este cementerio ya está totalmente colapsado, ya no caben más personas. Se inauguró un nuevo cementerio en la parte este de la isla y se está comenzando a llenar. Tiene muy poquitas tumbas, pero les quiero mostrar este porque este es significativo. O sea, este es donde están la gran parte de las personas de Rapa Nui. También, amigos, en la isla se tiene la creencia de que cuando mueren personas mayores o varias personas mayores, esto no parará hasta que muera un niño o un joven en la isla. Es la creencia que se tiene de algunas personas antiguas, obviamente. Y bueno, la verdad es que aquí la cultura se mantiene en el tiempo. O sea, los jóvenes, personas que nacen en la isla, tienen la cultura en sí. O sea, uno lo mira desde afuera y sí, o sea, aman su isla. Ellos se creen y son 100% dueños de su isla. Tienen que estar aquí como para ver su cultura y saber que sus tradiciones las mantienen hasta el día de hoy. Miren, antes de entrar al cementerio me vine a la esquina de acá para mostrarles allá el centro ceremonial Tajay, el que está allá. Allá están los moai y abajo está donde entierran a las personas. O sea, abajo de cada moai está como, digamos, el líder del pueblo y adelante de ellos hay puras piedritas redondas y ahí es donde enterraban las cenizas del pueblo en el que ellos estaban. Acá tenemos lo mismo, pero en el siglo XXI, en el año 2022. Así es como llegó igual la tradición católica de las cruces y todo eso, y es el cementerio que existe hoy en la isla. Y aquí en la isla tampoco existen empresas funerarias, por lo que es responsabilidad de los familiares construir y trabajar en todo lo que sea referente a su familiar, o sea, construir el ataúd, enterrarlo, llevarlo, hacer una procesión bastante diferente a la que se ve en el continente. Y bueno, amigos, ha llegado el momento de ingresar. Con permiso, con todo el respeto posible, voy a entrar aquí para mostrarles a la gente del continente. Y miren, tenemos un moai aquí a la entrada. Una característica de los moai es que les ponían los ojos recién cuando lo colocaban sobre la tumba de la persona. O sea, cuando tenían los restos de la persona allí, recién se le ponían los ojos y ahí es donde el moai entraba en vida y se reencarnaba la persona que había fallecido en este moai. Y en sus ojos tiraba el mana, que es el poder sobrenatural con la que se enterran a las personas. Miren esta tumbita de aquí, la enterraron con arena de mar, debe haber sido porque era lo que más le gustaba, y obviamente enterrada con arena blanca de mar y todo el cementerio mirando al mar, que era lo que más le gustaba a estas personas, gente de mar. Miren esta de acá, tremenda cruz que tiene. No sé si me impresionaré por cosas fáciles, pero ¡uy, wow! Y miren esta de aquí, también una cruz de madera totalmente hecha por sus familiares, debe ser. Y bueno, pensé que solamente era esta, pero si se dan cuenta, esta también tiene arena de mar, esa también, esta de acá también, esa de allí también. No sé, la verdad no estoy seguro, pero creo que la gran mayoría los enterraban con arena de mar. Es que aquí la gente les gusta mucho el mar. Y miren esa tremenda tableta con una cruz también. Podemos darnos cuenta que hay tumbas tradicionales como también tumbas con la cultura Rapa Nui. Miren esta de aquí, en piedra le dibujaron el hombre pájaro. Este cementerio claramente y sin duda alguna es una mezcla de culturas. Aquí puedes darte cuenta cómo se mezcló la cultura Rapa Nui y la cultura cristiana de la gente del continente, puede ser. Miren esta de acá. Yo, si la viera en Valparaíso, en Santiago, diría que es una tumba normal, con una cruz. Pero está aquí en Rapa Nui. En cambio, si vemos las de los lados, son totalmente diferentes. Es una mezcla de cultura, como les digo. Miren, este es prácticamente un tronco de un árbol, con su piedra volcánica, con su moai y también con una cruz y con luces. Qué bonito. Una cruz hecha con piedra volcánica, o sea, las mismas piedras con las que hacían los moai. Un asientito de madera por aquí, más con piedra volcánica por allí. Acá tenemos un pez y con su cruz. Miren qué bonito.
Acá prácticamente están saliendo hasta las palmeras o de plátano dentro de la tumba. Una de las características del cementerio, me he dado cuenta, es que están todas las tumbas mirando hacia acá. O sea, le dan la espalda al Pacífico, igual como lo son los Moai. Por ejemplo, allá tenemos el claro ejemplo, los Moai siempre están mirando hacia adentro de la isla. Y bueno, asimismo lo entierran a las personas aquí dando la espalda hacia el mar y mirando siempre hacia su querida isla. Miren aquí, una mezcla clara. Aquí se nota claramente. Ese es el hombre pájaro. O sea, el símbolo del hombre pájaro, y en su mano tiene la cruz católica. O sea, es una mezcla entre las dos religiones, entre las dos culturas, entre las dos costumbres. Y miren, hay una lagartija ahí. Una lagartija de la isla. Qué larga es. Muchas veces he pensado y he creído que puede ser que los animalitos que andan en las tumbas puedan ser las mismas personas quizás que se reencarnaron. Siempre me pasa que voy al cementerio y veo pajaritos sobre las tumbas y uno se acerca y no se arrancan. Lo mismo con la lagartija. Me acerqué y no se quedó ahí. Esta tumba, qué bonita. Es una cruz. Pero lo misterioso es que está hecha en madera y también con el símbolo de Rapa Nui. Este símbolo es el que tiene la bandera de Rapa Nui y se la ponía el rey Hokomatua para que no le entraran flechas en su corazón. Entonces se colocaban esto de madera, todo esto para que le cubriera el pecho y así las tribus rivales no lo asesinaran. ¡Wow! Miren qué bonito esto. Y miren la señora de aquí. Esta tumba se ve bastante moderna. Elvira del Carmen Juqueatán. Qué bonito. Tremendas manos que le hicieron de madera, muy bonitas. Wow, debo confesarles y decirles que yo pensé y se veía desde afuera un cementerio chiquitito, pero es que a la larga te vas fijando en cada detalle de cada tumba, entonces se te hace eterno, de verdad. Miro para allá y queda bastante, queda muchísimo, no hemos avanzado casi nada, pero a la vez pienso que ha pasado mucho tiempo. Es porque uno se queda contemplando cada una de las tumbas, de verdad, que es un espectáculo estar aquí con cada uno, cómo les dan sus muestras de cariño en su cultura Rapa Nui. Miren esta de aquí, la vi por el lado porque uno nunca se fija en todos los detalles, pero miren, hay la cabeza de una persona, parece que es una persona Rapa Nui, y arriba su cruz, pero que es un pájaro. Wow, qué bonito. Y para acá, otra tumbita más, con la cruz de madera. Por aquí, Pedro Antoni Tuquiteao. Por acá, Tadeo Teao Jerevira. Miren por acá, tenemos una tumba con asientos típicos de Rapa Nui, con petroglifos y todo. Por allá también, por acá también, pero acá una Virgen María. Por ahí un Jesús, no sé, una mezcla total. De verdad, miren el de aquí. Rodrigo Quiera, Rosana, qué bonito lo que le hicieron de madera. Miren la tumba que tenemos allá, es un barquito, es la punta de una lancha, la proa, podríamos decir. Wow, miren él, tal cual, seguramente era un pescador, Rafael Reinaldo Roepate, que falleció en el año 2000. Wow, qué bonito, qué tumba más bonita. Y si se dan cuenta también tiene tecnología, tiene un panel solar ahí para seguramente prender algunas luces en la noche. Otra cosa más, debe ser hermoso este lugar de noche. Me he dado cuenta que hay muchos paneles solares y también muchas luces. Debe ser un cementerio totalmente iluminado. Wow, miren qué bonito, de verdad qué bonito. Por aquí a Luis Osvaldo Morales, miren, le hicieron hasta su retrato en la madera. Seguramente era un carpintero porque miren, tiene ahí un martillo, no sé, algo así debe haber sido. Y bueno, también su característica, enterrado en arena. Miren, este sector de aquí me doy cuenta que es como totalmente cristiano o con cruces normales como las vieran. Quizás este sector era de puras personas que no pertenecían a la isla, quizás porque miren, no tiene nada característico de la isla, sino que solamente la cruz cristiana y nada más. A la de igualdad, la de acá igualmente, la de acá también, pero nuevamente aquí entramos a una sección en la cual aparecen grandes monumentos. Ahí el símbolo como del hombre pájaro. Por acá tenemos a un Moai completo que le trajeron a don Armando, con sus ojos abiertos para que mantenga el mana y se mantenga en vida don Armando. Allá hay una tumba bastante grande, vamos a ir a verla,
que está con puras piedras volcánicas, creo que es la más grande del cementerio. Muchas veces las familias demuestran el amor así y bueno, lo encuentro genial. Yo el día que fallezca me gustaría que me enterraran normalmente así, en tierra normal, de verdad. Y miren aquí, Marco Donoso tiene una cruz y creo que esa cruz está llena de flores. Y si se dan cuenta, el color que tiene abajo la cruz es color rojo. Creo que es de este mismo color rojo de esa piedra de ahí. Y si se dan cuenta, esa piedra roja es la misma que le ponían arriba a los moai, llamado pucao, el pucao, que era como el pelo que se enrollaban, pero a la vez parece un sombrero, pero es el pelo de las personas. Esta es la bandera Rapa Nui, la que yo les decía, que era la parte que se ponía el rey Hokomatua. Así llegamos a una de las últimas tumbas de Hotu Matua Pate Álvarez. Miren, también le dibujaron el símbolo característico de Rapa Nui, un caballito, quizás le gustaban los caballitos, no sé. Por acá tenemos a una que le dibujaron una ovejita, creo, no sé. Pero bueno, le dibujaban los que más les gustaba. Me he dado cuenta que hay muchas personas con apellido Paté en este lugar. Miren, Elisa Paté, Jacinto Paté Ñares. Miren aquí, qué bonito la madera que le hicieron aquí. Domingo Araki. Es como el hombre pájaro también ahí, pero en madera. Wow, miren qué genial este dibujo hecho en madera. Llega a dar como miedo, de verdad es como una persona. Ahí dice Epa, Tepa. Y miren acá, ese es un tronco de un árbol, ¿cierto? Pero miren por acá, se ve como una persona que te está mirando. Wow, qué genial, tremenda obra. Y miren esta de acá, es como la cara de Jesús, algo así, pero hecha en madera. No sé si estará hecha en madera o en piedra, pero muy bonita. Y wow, miren este sí que es gigante, qué bonito. Miren esta tumba bastante bonita de una niña, parece de aquí de Rapa Nui. Wow, es realmente hermosa, miren. Abajo nos encontramos con la cara, quizás la misma cara de ella, porque es bastante joven y en las fotos de allá también se ve bastante joven. Pero miren, le plantaron hasta un arbolito aquí y está creciendo mucho. Y miren, tiene un pescadito allí, tiene otro pez gigante allí, no sé si lo alcanzan a ver. Y arriba de ese hay otro pez y por último hay un pez volador arriba. Wow, de verdad que muy bonita esta sepultura. Genial. Y por acá también no me había dado cuenta, pero creo que son como delfines, pero hechos en madera. Qué hermoso. Wow, y mira, tampoco me había dado cuenta, pero tiene muchos detalles. Aquí también hay un pez. Y la cara del pez creo que es ella. No sé si lo alcanzan a notar en la cámara, pero qué bonita tumba. Un gallo parado de madera. Qué bonito. Pero miren lo más increíble aún. Una cruz y arriba no es una cruz, sino que es una espada. Wow, qué épica, de verdad que épica la tumba de Raimundo. Miren amigos, como les digo, son muchas las cosas que me asombran en este lugar, pero miren para allá, están los moai reales que dejaron los ancestros de aquí de Rapa Nui abajo con sus tumbas y con su pueblo y con los restos humanos, todo de verdad. Y acá al lado tenemos el cementerio del siglo XXI y para allá el mar, en la noche todo esto iluminado debe ser muy hermoso, la verdad. Wow, de verdad que me sorprende todo. Amigos, este es un lugar sin duda alguna que me dejó totalmente sorprendido. Creo que, no sé, a veces como que quedo en shock y digo, ¿cuál muestro? Porque son todas las tumbas bonitas, todas tienen algo bonito que entregar, que mostrar, pero tampoco las puedo mostrar todas. Entonces de verdad que si algún día vienen a Rapa Nui, les recomiendo que pasen al cementerio. Es de libre acceso, obviamente con el respeto correspondiente que siempre les digo que tienen que tener, pero es un espectáculo de verdad. Ver un choque entre dos culturas y que están aquí unidas, juntas, es realmente hermoso. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis. Darle me gusta y si pueden comentar algo. Y los que me apoyan en Patreon, muchísimas gracias. Se los dejo ahí. Les dejo mi Instagram, también mi Facebook. Y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.